En plena crisis múltiple de la civilización moderna, es decir, del sistema mundo capitalista, asistimos como nunca antes a una proliferación inaudita de guerras locales y hasta, podríamos decir, regionales, y en el contexto con la amenaza de otras guerras, las locales convertirse en regionales y las regionales convertirse en mundiales. La pregunta que nace es ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto? ¿Se ha perdido el control? ¿Las potencias han perdido el control? Todo se ha descoyuntado. Estamos en una crisis desenvuelta que muestra toda su potencia, toda su turbulencia, amenazando descomponer, implosionar y también explosionar todo el sistema mundo capitalista, el orden mundial de las dominaciones. ¿Por qué lo decimos esto? En primer lugar, por un síntoma muy claro: no hay solución. No encuentran solución para ninguno de los problemas que han estallado, para ninguna de las guerras que han estallado. Persisten, no solamente de manera prolongada como en el caso de la guerra israelí-palestina, que guarda en su contexto la guerra israelí-árabe, sino también no hubo solución en las guerras puntuales, locales y regionales que hubieron, salvo si consideramos la destrucción expansiva que se dio después. Después de las dos guerras del Golfo, la destrucción de Irak, del Estado de Irak, en cuya sustitución no se asiste más que al caos, al desorden, al desequilibrio de las partes que no pueden volver a componerse porque no hay salida ni horizonte. La guerra de Chechenia y la guerra de Georgia han derivado en grandes destrucciones de ciudades. Si la solución es la muerte y la destrucción, esa fue la salida, una salida negativa, por así decirlo. La actual guerra de Ucrania y Rusia, la Federación Rusa, es una guerra que no ve un horizonte de solución. Es una guerra que se está convirtiendo en crónica. Ha mostrado por una parte la impotencia, el regreso o el retroceso como potencia de la Federación Rusa, que no se compara en absoluto a la potencia que tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por otra parte, la que padece las consecuencias más fuertes de la guerra es la población ucraniana, donde sus ciudades han asistido a bombardeos sistemáticos, destructivos, que han atacado fundamentalmente las urbes donde se asienta la sociedad civil. En el contexto del sol naciente, Corea del Norte amenaza con una guerra nuclear. Amenaza que quizás no pueda realizarse, pero en todo caso es una amenaza que muestra que tampoco en este caso ese problema se soluciona. Es decir, este es un problema puntual, coyuntural, contextual, circunscrito al extremo oriente. Sin embargo, tiene irradiaciones mundiales. Además, haciendo remembranza, nos retrotrae a la guerra de Corea de mediados del siglo XX. En otras palabras, tampoco ese problema se ha resuelto hasta ahora. Lo que sí se puede decir que se ha resuelto es la guerra del Vietnam, con la victoria del Vietnam.
sobre la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no quiere decir que el destino de Vietnam se haya resuelto. No podemos hablar a ciencia cierta que se trata de una república socialista, no solamente por lo que decimos en sentido teórico, no hay socialismo en un solo país, sino porque, de la misma manera, o imitando a la República Popular de China, Vietnam también ha optado en algo parecido al socialismo de mercado, es decir, a un barroco capitalismo. Actualmente hay inversiones de Occidente en Vietnam y se han abierto definitivamente al mercado y al capitalismo. Ciertamente, el problema más agudo, más complejo, más profundo, inclusive más contextual y mundial, es la competencia entre la hiperpotencia económica, militar, científica, tecnológica, cibernética y comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica y la República Popular de China, que es una potencia o la principal potencia económica mundial y está en camino de convertirse en una hiperpotencia como complejo tecnológico, científico, militar, cibernético y comunicacional, capaz de desbordar los propios límites de la hiperpotencia norteamericana. Sin embargo, hay que anotar, como hemos dicho hace un rato, que la República Popular de China tampoco es una república socialista. No hay socialismo en un solo país. Además, desde el desenlace de la Revolución Cultural, el Partido Comunista se ha decidido y se ha abierto y aperturado un decurso hacia el mercado y hacia el capitalismo, convirtiéndose en una gran potencia capitalista sui generis, porque allí hay un capitalismo de Estado que se ha abierto y ha promocionado a una burguesía nacional desde los propios recursos del partido y del Estado, del partido-Estado. Entonces asistimos no solamente al desenvolvimiento pleno y desarrollo de lo que llaman el socialismo de mercado, que como hemos dicho es un barroco capitalista, desde el capitalismo salvaje hasta un capitalismo cibernético y avanzadísimo, contando con una tecnología altamente avanzada, una tecnología de punta en sus revoluciones industriales. Pero China no disputa como en su momento, por lo menos en términos de discurso y de propaganda política, disputaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en términos de apuntalarse hacia un horizonte socialista. En el caso de la República Popular de China se apunta simplemente a una modificación de la composición del orden mundial, a una nueva arquitectura del orden mundial del sistema mundo capitalista, donde la República Popular de China jugaría el principal papel. Al respecto de lo que hemos dicho, hay que hacer dos consideraciones. Una, que por lo menos tenemos que definir 3 periodos o 3 lapsos contextuales, histórico-políticos, culturales y obviamente económicos. Uno de esos es anterior al orden mundial, es decir, anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Y eso implica, digamos, un periodo que corresponde a los imperialismos. El periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial es el orden mundial, impuesto por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer periodo es un periodo cuyo nacimiento puede estar en discusión. Quizás un punto de referencia sea la guerra del Vietnam, la victoria del Vietnam sobre los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué lo decimos esto? Porque estamos considerando la tesis de Antonio Negri y Michael Hardt, que dicen que los imperialismos habrían acabado con la victoria del Vietnam y lo que comienza es un nuevo contexto, la construcción de un nuevo contexto que ellos llaman imperio, que sería una especie de metáfora del concepto de imperio antiguo, pero en realidad se trata de un imperio moderno donde se estaría realizando completamente la globalización, es decir, un orden mundial completamente globalizado. Sin embargo, nosotros creemos que lo que está ocurriendo más bien es la diseminación del imperio a partir de un momento cuya referencia puede ser la guerra del Vietnam o algún acontecimiento posterior, algún referente posterior que da una señal mucho más clara de la diseminación. Y esa situación puede corresponder más bien a lo que podemos considerar lo que pasa de manera muy patente como pérdida de hegemonía muy clara de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, la desaparición de la dominación bipolar entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el otro referente que es más claro es el referente que tiene que ver con la caída de los estados del socialismo real de la Europa Oriental, estados burocráticos y concretamente la caída de la Unión Soviética. Y eso implica precisamente el comienzo de otra etapa, de otro periodo, de otra forma del devenir histórico. Y eso equivale a que al desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparece también la bipolaridad entre las dos hiperpotencias, entre los dos complejos económicos, industriales, científicos, tecnológicos, comunicacionales y cibernéticos. Obviamente con rezago de parte de la Unión Soviética, sobre todo en sus últimos periodos o etapas. Entonces, es más que la guerra del Vietnam, estaría muy claro con la caída de los países del socialismo de la Europa Oriental, este derrumbe, que no nos llevaría a un dominio hegemónico solitario de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica, sino nos llevaría más bien a lo que unos consideran como hipótesis el multilateralismo, a la aparición abrupta de las potencias emergentes: Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que estarían como puente entre las periferias del sistema mundo capitalista y el centro cambiante del sistema mundo capitalista, de la civilización moderna. Esta multipolaridad, ¿no?, que es una hipótesis, mostraría de alguna manera como configuración, por lo menos hipotética, no de un dominio hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica, sino la pérdida de hegemonía
y la obligación casi exigente y desesperada de dominar y por lo tanto de imponerse a la fuerza. Y por lo tanto en esa desesperación estaría mostrando sus límites y su propia regresión, ¿no ve? Inclusive el anuncio de su propia, digamos, diseminación. Pero nosotros creemos que va más lejos, es decir, que esta hipótesis que se ha usado del multilateralismo, nosotros creemos que lo que estamos asistiendo es lo que hemos llamado en términos literarios la clausura del sistema mundo capitalista y el crepúsculo de la civilización moderna. Vale decir que estaríamos asistiendo a la diseminación del orden mundial de las dominaciones. ¿Qué viene después? Es más difícil decirlo. Pero a partir de estas consideraciones tenemos más bien otra hipótesis, una hipótesis alternativa que es la que acabamos de mostrar. Y frente, digamos, a los planteamientos de los ciclos del capitalismo, de los ciclos largos del capitalismo que están usando y aplicando las tesis de Fernand Braudel, las estructuras largas. Decimos de que no viene un nuevo ciclo, es decir, no se retorna un ciclo del capitalismo a nivel mundial, esta vez de China, que sería hegemónica a nivel mundial, sino que estamos precisamente asistiendo ya a la clausura de todos los ciclos y genealogías del capitalismo. Entonces es otra concepción. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque, digamos, precisamente porque el límite de estos ciclos y de todos los ciclos del capitalismo es la crisis ecológica. Y esta crisis ecológica lo que nos está mostrando precisamente no solamente son los límites, sino que ya no es posible, que no hay condiciones de posibilidad para el desenvolvimiento y el despliegue de esta civilización moderna, de este sistema mundo capitalista que se basa en la acumulación originaria, constante, intermitente y la acumulación ampliada de capital, que es la valorización abstracta que tiene como referente concreto, fáctico, las huellas ecológicas, es decir, el avance siniestro de la muerte en el planeta. La primera consideración tiene que ver entonces con estas 3 etapas definidas relativas a la historia reciente de la modernidad. Vale decir, la etapa de los imperialismos, después la etapa del orden mundial de las dominaciones básicamente bipolar, y la tercera etapa tiene que ver con la diseminación del orden mundial, su clausura. La otra consideración tiene que ver con las estructuras de poder. Las estructuras de poder que atraviesan el orden mundial de las dominaciones, que atraviesan el mundo y por lo tanto que también atraviesan a los estados-nación. Para decirlo de otro modo, los pueblos y las sociedades están atravesadas, dominadas por estructuras de poder, tanto a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Son estas estructuras de poder las que distorsionan, las que impiden la realización de las voluntades singulares, del conglomerado de las voluntades singulares, convertidas ideológicamente en la voluntad general, que no es otra cosa que la voluntad del Estado, la razón de Estado. A nivel regional no es otra cosa que la voluntad de las potencias, y a nivel mundial fue la voluntad de las hiperpotencias en el dominio bipolar del mundo, y actualmente se trata de la dominación en pleno crepúsculo de la diseminación del orden mundial. Ahora bien, estas dominaciones, en términos sociales, corresponden a las dominaciones de clase, para decirlo de ese modo.
en términos políticos a la dominación de castas, concepto que viene de la expresión cultural de la India que define a la sociedad en castas. Entonces aplicamos y usamos una metáfora de castas. No estamos ante la efectuación de la democracia, obviamente muy lejos de la democracia plena como autogobierno, pero en términos de la democracia institucional, esa tampoco se realiza, queda como una especie de utopía institucional, de marco referencial jurídico-político. La composición de la dominación de clase no es pues abstracta ni homogénea. Estamos hablando de estructuras de poder más definidas en términos de grupos, en términos de familias, en términos de perfiles más definidos, corresponden a prácticas de poder efectivos que tienen que ver ya con relaciones más singulares. Por ejemplo, los gobiernos, las prácticas de gobierno, las formas de gubernamentalidad son continentes, es decir, que contienen a prácticas específicas de manejo administrativo e institucional que pueden estar adulteradas por prácticas de corrupción institucional y prácticas de corrupción, lo que modifica el decurso de las instituciones e incide en el decurso de los hechos. Para decirlo de otro modo, refiriéndonos a los conceptos de la historia, esa narrativa universal, la historia no es abstracta, es concreta. No solamente la historia es concreta porque corresponde a múltiples historias, a múltiples linealidades históricas, inclusive más que linealidades, a entramados históricos, sino que también corresponde a realizaciones concretas, fácticas concretas, sobre todo a hechos singulares que se van sucediendo, no solamente asociando, y este conglomerado de singularidades define definitivamente un suceso, un evento y sobre todo, en términos mayúsculos, el acontecimiento. No son los conceptos los que hacen a la historia, los conceptos son los que interpretan la historia. La historia se hace a través de singularidades, de secuencias de singularidades, y por lo tanto lo que hay que tratar de ver, entrever, visualizar para decodificarlos son estas singularidades. Hemos hablado de guerras. Hay que hablar concretamente de las que hemos mencionado. No vamos a hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también hemos mencionado, pero basta decir de que estaban atravesados pues, por las geopolíticas imperialistas. Y en el substrato por la crisis orgánica y estructural del capitalismo, en ese paso a la fase financiera, que corresponde precisamente a la articulación e integración entre Estado y capital financiero, que tiene el criterio de la expansión y el dominio regional. Aunque en los discursos que se han mencionado, sobre todo nacionalsocialistas, la intención discursiva del dominio del mundo. Pero nos interesa concretamente lo que pasa en la guerra larga, dilatada, intermitente, israelí-palestina, en el contexto de la guerra israelí-árabe. En la anterior exposición hemos mencionado que aquí hay una responsabilidad de los imperialismos europeos
concretamente el británico y el francés, que se repartieron el Medio Oriente a la caída del Imperio Otomano. A pesar de haber un acuerdo anterior entre el emir Faisal I de la Meca y Chaim Weizmann de la organización sionista. Faisal condiciona la creación del Estado-Nación judío a la creación del Estado-Nación árabe con capital en Damasco. Este acuerdo corresponde a 1919. La propuesta comprendía una nación árabe que abarcaba Arabia Saudita hasta Anatolia, lo que ahora es Turquía, configurando Palestina con un reparto de dos estados, uno palestino y otro israelita. A pesar de este acuerdo, Francia y Gran Bretaña se repartieron el Medio Oriente, de tal manera que no hubo una nación árabe unificada, sino varias, y que tampoco hubo un Estado palestino y un Estado de Israel, sino se derivó, después de la Segunda Guerra Mundial, a un Estado de Israel, obviando las mismas resoluciones de Naciones Unidas que contemplaban otra vez dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces, la intervención de estas estructuras de poder imperialistas terminaron adulterando los acuerdos que tuvieron árabes e israelitas a un principio. Por otra parte, hay que notar, inclusive, que en este acuerdo no están presentes los pueblos. Es decir, no están consultados los pueblos, no son actores de los acuerdos. Y siempre a partir de entonces y después van a ser completamente obviados. Es decir, estamos en un mundo que no es absolutamente democrático, porque está mediado por estructuras de poder que tienen otros objetivos, que no son los objetivos, ni los intereses, ni la satisfacción de las necesidades, ni las expectativas de los pueblos. De lo que podemos concluir es que no hay democracia efectiva, no hay democracia plena. Lo que hay es una simulación democrática. Y esto acontece mundialmente, regionalmente y nacionalmente. El dicho de la defensa de la democracia por parte de oficiosos presidentes de las potencias mundiales no es otra cosa que una forma de argumentar para legitimar sus propios crímenes de guerra. Dicho esto, de ninguna manera implica la defensa de los declarados enemigos de la democracia, que son los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios, y sobre todo aquellos fundamentalismos que postulan precisamente el autoritarismo, el totalitarismo más anacrónico. La lucha por la democracia plena y efectiva es una lucha de los pueblos, es una lucha por la potencia social de las sociedades y de los pueblos, es una lucha libertaria, es decir, ácrata, anarquista. Volviendo al tema, este tema que tiene que ver con las estructuras de poder, con las estructuras de clase, con las composiciones de casta, con los grupos de poder, con las prácticas efectivas de poder y de dominación, es indispensable anotar lo que acontece
en el mundo en su actualidad, en una actualidad que no solamente tiene que ver con una coyuntura, sino también con un periodo, con una fase que hemos llamado de la decadencia, decadencia mundial, decadencia regional y decadencia nacional. Inclusive podemos incluir las decadencias locales. Esta anotación que queremos hacer tiene que ver con lo que se llama comúnmente en el discurso común y conocido la derechización generalizada. Es decir, la decadencia realizada, desplegada en sus tonalidades más anacrónicas, el retorno a conservadurismos recalcitrantes, inclusive a conservadurismos banales, que se dan en formas inclusive mezcladas y barrocas, combinando balbuceos neoliberales radicales y por otra parte discursos institucionales de legitimación institucional, además de conservadurismos ultramontanos. Este fenómeno, con distintos perfiles, composiciones, se da en todas partes del mundo. No es sorprendente que también se dé en Israel. En Israel se asiste a una derechización, a la composición del poder a partir de los estratos más conservadores de la sociedad, inclusive estratos que son de extrema derecha. Es en este contexto que se ha desatado esta última versión de una guerra larga israelí-palestina. El problema que el enfrentamiento directo de los actores directos, no estamos hablando de los que padecen esta guerra son los pueblos, y concretamente el pueblo palestino, pero también el pueblo israelí. Los actores impulsivos de este enfrentamiento tienen que ver con los sectores más conservadores, más anacrónicos, conservadores de Israel y de Palestina. Estamos hablando de esos sectores fundamentalistas, esas fraternidades masculinas que se invisten de religiosidad exacerbada. Ambos conservadurismos enfrentados, ambos enemigos, son en realidad cómplices, es decir, tienen una concomitancia perversa. Les interesa que existe el otro, el enemigo abominable, porque así justifican su propia presencia también abominable en el poder. Como hemos dicho, los que padecen este enfrentamiento entre extremos conservadurismos son los pueblos. Como hemos dicho antes, no parece de ninguna manera casual que justo en este contexto se da un descuido de los servicios secretos israelíes y se viene una incursión sangrienta de parte de Hamás en el territorio aledaño a Gaza, en el territorio israelí. De este hecho podemos sacar dos interpretaciones hipotéticas, por cierto, y hasta especulativas, pero que de alguna manera nos permiten orientar una reflexión. Por un lado, que efectivamente hubo un descuido en el sentido de que están más puestos en atención de lo que ocurre al otro lado, en Cisjordania, con los colonos, como se ha dicho en las noticias, descuidando el sur de Israel. Además, en pleno contexto de enfrentamiento entre sectores progresistas, inclusive de izquierda israelí, contra las pretensiones autoritarias y antidemocráticas de Netanyahu,
se da una suerte de descuido y de distracción. Esta es la primera hipótesis, pero hay otra hipótesis, quizás más especulativa, pero que puede permitirnos, en el intervalo del margen que definen las dos hipótesis, la suerte de una gama de interpretaciones posibles. La segunda hipótesis tiene que ver con que no se trata de un descuido y de una distracción, sino se trata de una conspiración. También se ha mencionado esta posibilidad en medios israelitas. ¿A quién le conviene lo que está sucediendo? Haremos un parangón, una comparación, inclusive utilizando los mismos discursos de justificación de Netanyahu. Justificó el bombardeo despiadado, demoledor de Gaza, comparando con lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York con las Torres Gemelas, aludiendo a la guerra declarada contra el terrorismo por parte del presidente norteamericano de entonces. Lo paradójico es que la guerra contra el terrorismo es también terrorismo globalizado. En este caso, en el caso del atentado contra las Torres Gemelas y su desaparición, también se mencionó el descuido de los servicios de inteligencia. Y también, a propósito de lo ocurrido, se habla de una conspiración de parte de los mismos servicios secretos. ¿Ocurre algo parecido? ¿Es posible interpretar algo parecido, por lo menos hipotéticamente, en el caso de Israel? Esa es la pregunta. Pero no se trata aquí de corroborar una hipótesis interpretativa, especulativa o no, sino de lo que se trata es de hacer el análisis de las dinámicas, de la complejidad, de lo que ocurre y responder a la pregunta de cómo funciona el poder, cómo funciona el mapa de las dominaciones, cómo funcionan las estructuras de poder, los diagramas de poder a nivel mundial, regional y local. Ahora, en esta actualidad, en este momento, en esta coyuntura de emergencia y una coyuntura álgida de proliferación de guerras, ya que estamos evaluando las teorías de la conspiración sin creer necesariamente en ellas, es menester preguntarse lo siguiente: ¿no estamos asistiendo a una conspiración de la hiperburguesía que domina el mundo? Una hiperburguesía que cuenta con organismos visibles y opacos, globalizados. Una hiperburguesía que ya se ha apoderado de los dispositivos y de los engranajes de las dominaciones a nivel mundial. Desde esta perspectiva no se trataría solamente de una concurrencia, de una batalla tanto económica como de amagues bélicos entre las potencias del orden mundial de las dominaciones por la recomposición de la jerarquía del núcleo de las dominaciones, sino más bien estaríamos asistiendo en el substrato más profundo de esta crisis múltiple de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, en el contexto de la crisis ecológica, a una conspiración de esta hiperburguesía y sus mecanismos de dominación, sus máquinas de poder, sus máquinas bélicas, a una guerra no declarada contra los pueblos y las sociedades del mundo. Se ha mencionado esta posibilidad en el contexto todavía no aclarado de la pandemia. Y no solamente lo han dicho
grupos apegados a la teoría de la conspiración, sino científicos. Si fuese así, la alternativa de los pueblos es defenderse globalmente, integralmente, contra todos los órdenes de poder posibles, contra todas las formas de dominación consolidadas mundialmente, regionalmente y nacionalmente. Defenderse contra esta conspiración de la hiperburguesía. Esto implica no solamente defenderse como pueblos y apuntalar a una confederación de pueblos autónomos del mundo, sino defender la vida en el planeta, la vida y el porvenir de la humanidad. En consecuencia, no se trata de estar a favor de uno o en otro en las guerras que se han desatado últimamente, sino de estar contra las guerras de los señores de la guerra y de la dominación, de estos señores que son los modernos jinetes del apocalipsis.